Constantino no solo fue un emperador, su reinado marcó un antes y un después para el cristianismo y el Imperio Romano. ¿Cómo transformó su fe en un poderoso motor de cambio? En este vídeo, desvelaremos su ascenso al poder, la batalla que definió su destino y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campana para seguir explorando esta fascinante historia. Constantino nació en el año 272 en Naissus, en la actual Serbia, y su ascenso al poder fue tan intrigante como monumental. Desde joven, mostró dotes de liderazgo y habilidades militares. Tras la muerte de su padre, Constancio Cloro, en el 306 después de Cristo, los soldados proclamaron a Constantino como emperador en un momento crítico para el Imperio Romano, que se encontraba dividido y en caos. La lucha por el poder lo llevó a enfrentarse con los otros emperadores de Occidente y Oriente. Su victoria más notable fue en la batalla del Puente Milvio, donde con astucia y valentía derrotó a su rival Máximo. Este triunfo no solo consolidó su posición como emperador, sino que abrió la puerta a un nuevo capítulo histórico en el que el cristianismo comenzaría a jugar un papel protagónico. En su camino hacia el poder, Constantino no solo se vio impulsado por ambiciones políticas, sino que también fue influenciado por su fe, lo que le permitió unir a un imperio fracturado y establecer una nueva era de tolerancia religiosa. Así, el camino de Constantino hacia el trono no solo transformó su destino personal, sino que también sentó las bases para el futuro del cristianismo en el mundo romano. La batalla del Puente Milvio, librada el 28 de octubre del 312 después de Cristo, no fue solo una confrontación militar, fue un momento decisivo que cambiaría el rumbo del Imperio Romano y del cristianismo. Constantino, con un ejército relativamente pequeño pero decidido, se enfrentó a su rival Máximo en las orillas del Tíber. Según la leyenda, antes de la batalla, Constantino tuvo una visión divina. Se dice que vio una cruz en el cielo con la inscripción, con este signo, vencerás. Impulsado por esta experiencia trascendental, se lanzó a la batalla con renovada determinación. Su estrategia fue astuta y, a pesar de las desventajas numéricas, logró derrotar a Máximo, lo cual no solo le aseguró el control de Occidente, sino que también le dio una legitimidad espiritual. Este triunfo fue más que una victoria en el campo de batalla, marcó el inicio de un nuevo paradigma donde la fe cristiana comenzaría a tejerse en el tejido del poder imperial. La victoria en el Puente Milvio no solo cimentó a Constantino como un líder militar, sino que también lo catapultó como el patrocinador de un cambio religioso que resonaría a lo largo de la historia. El Edicto de Milán, proclamado en el año 313 después de Cristo, fue un hito crucial en la historia del cristianismo y el Imperio Romano. Este decreto, firmado por Constantino y Licinio, estableció la libertad religiosa en todo el imperio, permitiendo a los cristianos practicar su fe abiertamente, algo impensable en años anteriores. Antes de este edicto, los seguidores de Cristo enfrentaban persecuciones y severas represalias. Sin embargo, la visión de Constantino se materializó al otorgar a todos, no solo a los cristianos, el derecho de adorar a sus dioses sin miedo a represalias. Esto no fue solo una medida política, fue un reflejo de su compromiso personal con la fe cristiana. La promulgación del Edicto de Milán también significó un cambio en la percepción del cristianismo, que pasó de ser una secta marginal a una religión reconocida y legitimada por el Estado. La tolerancia religiosa promovida por Constantino sentó las bases para el crecimiento y la expansión del cristianismo, transformando la sociedad romana y su cultura. Así, este edicto no solo se convirtió en un documento legal, sino en un símbolo de la nueva era de convivencia religiosa que marcaría la historia del imperio y del mundo occidental. Helena, la madre de Constantino, desempeñó un papel fundamental en la vida y en la transformación religiosa del emperador. Nacida en una familia humilde, su influencia en Constantino fue profunda y palpable. Se dice que fue la primera en abrazar el cristianismo en su familia, lo que dejó una huella imborrable en su hijo. Su devoción a la fe se tradujo en un ferviente interés por las reliquias y los sitios sagrados de la tradición cristiana.
En su búsqueda por encontrar la verdadera cruz de Cristo, Helena realizó un viaje a Jerusalén, donde se le atribuye el descubrimiento de la cruz y la construcción de importantes iglesias, como la del Santo Sepulcro. Estos actos no solo promovieron la fe cristiana, sino que también consolidaron su lugar en la historia religiosa de la humanidad. La influencia de Helena sobre Constantino se manifestó en su decisión de otorgar privilegios a los cristianos, fomentando un clima de respeto y admiración hacia la nueva fe en todo el imperio. Su legado perdura, recordándonos que detrás de un gran líder, a menudo hay una figura maternal cuya sabiduría y fe pueden cambiar el rumbo de la historia. El Concilio de Nicea, convocado en el año 325 después de Cristo, fue un hito clave en la historia del cristianismo y del Imperio Romano. Bajo la influencia de Constantino, este encuentro reunió a obispos de diversas regiones del imperio con un objetivo claro: unificar la fe cristiana y abordar las controversias que la amenazaban. Uno de los temas más debatidos fue la naturaleza de Cristo. Algunos sostenían que era divino, mientras que otros lo consideraban ampliamente humano. El resultado fue el famoso Credo Niceno, que estableció las bases de la fe cristiana ortodoxa tal como la conocemos hoy. Para Constantino, este concilio no fue únicamente un asunto religioso, representaba su deseo de consolidar su poder y promover la unidad en un imperio dividido. Al respaldar la idea de un cristianismo unificado, Constantino pretendía crear una identidad romana que trascendiera las divisiones políticas y culturales. Su papel no se limitó a convocar a los obispos, sino que también participó activamente en las discusiones, destacando su compromiso con la nueva fe. Este momento no solo sentó las bases teológicas del cristianismo, sino que marcó un paso decisivo hacia su aceptación y expansión en el Imperio Romano, dejando una huella imborrable en la historia. La fundación de Constantinopla en el año 330 después de Cristo fue un evento que simbolizó un nuevo comienzo tanto para el emperador Constantino como para el cristianismo. Anteriormente conocida como Bizancio, esta ciudad fue transformada por Constantino en la nueva capital del Imperio Romano, uniendo así el legado de la antigua Roma con el auge del cristianismo. La elección de este lugar no fue al azar, su ubicación estratégica, en la encrucijada de Europa y Asia, ofrecía ventajas comerciales y militares incomparables. Constantino no solo construyó impresionantes monumentos, como la famosa iglesia de Santa Sofía, sino que también estableció a Constantinopla como un centro espiritual y administrativo. Este acto de fundación representó no solo un cambio geográfico, sino también un cambio de mentalidad. Al convertir a Constantinopla en una metrópoli cristiana, Constantino sentó las bases para que el cristianismo floreciera en un entorno donde antes había sido perseguido. Con el tiempo, la ciudad se convertiría en la joya del mundo cristiano, un baluarte de fe que perduraría a lo largo de los siglos y que impactaría profundamente en la historia europea y más allá. Durante el reinado de Constantino, las reformas políticas y religiosas transformaron no solo el imperio, sino también la identidad misma de un pueblo. Al consolidar su poder, Constantino comprendió que la unidad del Imperio Romano dependía de una fe común que pudiera unir a sus diversas regiones. Así, impulsó la creación de un orden religioso que favorecía al cristianismo, otorgando a esta fe un papel preeminente en la vida pública. Las reformas no se limitaron al ámbito religioso, se implementaron cambios en la administración provincial, fomentando un gobierno más eficiente y centralizado, que facilitó una mayor cohesión entre sus territorios. A través de la promoción de la construcción de iglesias y la realización de festividades cristianas, Constantino sentó las bases de una nueva cultura que valoraba la convivencia y el respeto entre diferentes creencias. Su ambición no solo fue política, quería que su legado perdurara en la historia. Al convertir la fe cristiana en parte integral de la identidad imperial, Constantino no solo transformó el sistema político, sino que también forjó una nueva visión del mundo en la que la religión y el Estado coexistían, marcando un rumbo que influiría en siglos posteriores. La pregunta de si Constantino fue verdaderamente cristiano es más compleja de lo que parece a simple vista.
Aunque adoptó el cristianismo como la religión del imperio y promovió su expansión, sus acciones reflejan una mezcla de motivaciones políticas y espirituales. A raíz de su victoria en la batalla del puente Milviou, donde tuvo una visión que lo llenó de convicción, se muestra un hombre que usa la fe como un instrumento para unificar un imperio fragmentado. Sin embargo, sus últimas decisiones y su enfoque pragmático a menudo dejan entrever un líder que antepone su ambición al verdadero fervor religioso. A lo largo de su reinado, Constantino construyó magníficas iglesias y convocó el Concilio de Nicea, lo que le valió el reconocimiento como protector del cristianismo. Pero, ¿fue esto un signo de genuina fe o simplemente una estrategia para consolidar su poder? Al final, su cristianismo parece ser un reflejo de la visión que tenía para su imperio y menos una devoción profunda a la fe. Por lo tanto, la figura de Constantino se presenta como un enigma, un emperador que, aunque abrazó el cristianismo, lo hizo en función de su ambición, dejando un legado que desafía las definiciones sencillas de la creencia y la política. El legado de Constantino es un fascinante mosaico de política y fe que ha dejado huellas profundas en la historia humana. Aunque sus motivaciones muchas veces se entrelazaban con sus ambiciones personales, su influencia en el cristianismo es innegable. Al oficializar esta religión, Constantino no solo proporcionó un refugio a los cristianos que antes habían sido perseguidos, sino que también transformó el cristianismo en un pilar del Estado romano. Esta unión entre la fe y el poder político sentó las bases para un nuevo orden social donde las iglesias comenzaron a surgir no solo como lugares de culto, sino como instituciones influyentes en la vida pública. Además, la conversión de Bizancio en Constantinopla simbolizó la transición hacia un mundo donde el cristianismo se erigiría como la principal fuerza cultural y espiritual de Europa. A medida que pasaron los siglos, el modelo de Constantino inspiró a futuros líderes a buscar legitimidad mediante la relación entre Iglesia y Estado, lo que provocó debates sobre la interacción entre la religión y la política que aún perduran hoy. Así, su legado se mantiene vivo, marcando una era en que el cristianismo y el imperio se entrelazaron irremediablemente, dejando un impacto que cambiaría el curso de la historia para siempre. El impacto de Constantino en la historia del cristianismo es innegable y su legado ha resonado a lo largo de los siglos. Su decisión de adoptar el cristianismo no solo transformó el tejido del Imperio Romano, sino que también estableció las bases para un cambio cultural que perdura incluso hoy. Al combinar la fe con el poder político, Constantino creó un modelo único de gobernanza que abogaba por la unidad religiosa como elemento cohesivo del imperio. Esta nueva visión propició un entorno donde el cristianismo no solo podría prosperar, sino que se convertiría en un componente central de la identidad romana. A través de reformas audaces, como el Edicto de Milán, permitió que la religión floreciera, brindando a millones la oportunidad de practicar su fe sin miedo. Esta transformación sentó un precedente para futuras interacciones entre religión y Estado, que seguirían modelando sociedades a lo largo de la historia. Así, el cristianismo, al convertirse en la religión del imperio, se consolidó como una fuerza poderosa que influiría en la cultura, el arte y la política del mundo occidental. En definitiva, el cristianismo no solo fue una creencia religiosa en esos tiempos, sino un verdadero motor de cambio que moldeó el futuro de la civilización.